y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Es don Gustavo Bolívar. Gustavo, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Néstor, muy buenos días a tus compañeros y compañeras y a los oyentes. Feliz año, primero que todo, ¿cómo va? Igual para ustedes, un gran 2025. Sí, este año no nos dé tan duro. Bueno, no, tengo propósitos nobles de estar en paz conmigo mismo y con mi entorno y con toda la gente. Vale. Sí, siempre he estado así. Gustavo, gracias por atendernos. Quisiera preguntarle de esta cumbre del gabinete, del equipo de gobierno del presidente Petro que comenzó ayer. Hoy será el segundo día. La gran noticia es alrededor de las OPS. Y usted ha tenido esa bandera desde que llegó al Departamento de Prosperidad Social. ¿Tienen un cálculo de cuántas personas van a salir, van a ser desvinculadas del gobierno o les van a bajar el sueldo, que fue la alternativa que dio el ministro? Bueno, pues yo puedo hablar por mi entidad, porque de todas maneras en el Estado colombiano hay cerca de 900.000 contratistas. 910.000 había en final de 2023. Y eso sumados a casi 1.350.000 empleados de planta, pues entre fuerza pública, maestros y demás más empleados, servidores públicos, pues estamos hablando de un universo de casi 2.200.000 personas en el Estado. Eso es una carga tanto prestacional como de nómina, pues bastante fuerte. Digamos, el crecimiento de esa nómina se evidenció en estos 2 años pasados, porque cuando uno le aumenta en el presupuesto, pues necesita más gente para ejecutar. Yo recuerdo mucho unas palabras en ese entonces ministro Campo, que yo estaba en la Comisión Tercera, en el primer semestre del gobierno yo estaba en la Comisión Tercera, y yo estaba abogando para que le pusiéramos más presupuesto a esos ministerios que siempre han sido pequeños por el presupuesto, como Ciencia y Tecnología, Mindeportes, Cultura. Decía, pongámosles aquí a esto, subámosle a esto por acá. Me decía, usted no le puede subir todo ese presupuesto a esas entidades sin meterle más gente, porque no van a poderlo ejecutar. Entonces me quedé con eso y hoy entiendo. Digamos, cuando nosotros pasamos de un presupuesto en 2023, por ejemplo, en educación, de 50 a 70 billones, ahí usted necesita más gente. Cuando esos presupuestos crecen enormemente, como pasó, por ejemplo, en agricultura, que en el gobierno de Duque, por ejemplo, se invertía a un ritmo de 2 billones anuales, pasar a 4 y después a 9, pues es porque necesita más gente. Entonces todos esos presupuestos todas nóminas fueron creciendo por la necesidad de poder ejecutar, pero como ahora hay una contracción del presupuesto y nos han mermado ahora los presupuestos, pues toca hacer el efecto contrario, que es lastimosamente, porque uno nunca quiere salir de un empleado, de una persona, un contratista, porque son seres humanos que tienen su propio drama y sus propias necesidades, pues nos va a tocar este año sí hacer unos recortes. Eso estaba diciendo bastante yo, pues dolorosos. Detrás de cada OPS que van a terminar de estas, pues habrá un drama personal. ¿Usted tiene una idea, Gustavo, más o menos de qué porcentaje podemos estar hablando? ¿Van a reducir estas nóminas vía OPS en cuánto? ¿En 10, 20, 30%? Pues eso también depende del recorte que tenga cada entidad. Por ejemplo, si en mi entidad el recorte fue casi del 50%, yo pensaba, y creo que en la última entrevista les dije que pensaba más o menos cortar un 50% de los contratos. No voy a poder, voy a estar sobre, digamos, de los 800 que tenía, yo pensaba llegar a 400, va a estar muy difícil, pero sí voy a estar sobre los 500. Entonces, más o menos son 300 contratos solo de prosperidad social que se eliminan. Lo que pasa es que estamos buscando que no recaiga sobre personas que tengan un solo empleo. Ustedes saben que los contratistas, al no tener pues ni vacaciones, ni prestaciones sociales, ni primas, pues ellos se rebuscan en varios contratos, digamos, esas prestaciones. Entonces, trabajan a veces en 1, 2 y a veces 3 entidades. Entonces, lo que estamos buscando siempre es que esos recortes recaigan sobre personas que ya tengan por lo menos otro contrato para no afectar tanto al personal. ¿Y cómo hacen para saber si una persona tiene 2 contratos, se queda en esta entidad y lo sacamos de la otra? Uno les pregunta, igual eso se investiga en segundos ahí por el SECOP, y les pregunta, mira, tú tienes otro contrato en otro lado, ¿quieres seguir allá o quieres seguir acá, etcétera? Y siempre se hace ese contacto, pero
Pero la primera cuchilla pasa sobre los contratistas que tienen más contratos aparte del de la entidad. Ok. Gustavo, de este porcentaje que estamos hablando, para hablar claramente, cuando uno habla de OPS, hay muchos que son lo que se llamaba antes, bueno, todavía corbatas, ¿cierto? Que son recomendados políticos que llegan y le dicen, Gustavo, que tengo un amigo, que el hijo de un amigo, y terminan contratados por el Estado un poquito sin necesidad. Y ha pasado en este gobierno y ha pasado siempre en la historia de Colombia. ¿Qué porcentaje son de esas corbatas y qué porcentaje son de personas que no tienen otra manera de contratar, que inclusive tienen cargos directivos en el Estado, pero están vía OPS? Bueno, el tema de las corbatas es histórico y es real. Yo lo he vivido, incluso con amigos. O sea, mucha gente que está pidiéndole empleo hace años, desde que era senador, y uno no le ha podido ayudar. Entonces uno va y ayuda a un amigo y le dice, bueno, páseme la hoja de vida, miremos tal, y de repente lo llama uno un supervisor y dice, oiga, su amigo no viene a trabajar. ¿Por qué creen que porque uno les hizo el favor, ellos sencillamente van a cobrar? Y enseguida yo le digo al supervisor, pues sáquelo, porque es que tiene que ser así. O cuando la gente dice, bueno, en los territorios ganamos las elecciones, pero no nos han dado la oportunidad, el uribismo sigue mandando, los partidos tradicionales siguen mandando en los entes territoriales y en las entidades, etcétera. Entonces, pues obviamente es una obligación también de uno darle juego a las personas que han trabajado por ese triunfo, siempre y cuando sus hojas de vida cumplan con el perfil. Y a veces pasa también que no cumple, entonces hay que decirle, oye, esto no era una corbata, tienes que trabajar y tal cosa. Entonces uno los pone así y hay otras personas que no cumplen, pero la mayoría en realidad cumple. De hecho, yo tengo que defender los contratistas porque las entidades hoy se mueven mayoritariamente con los contratistas, porque los empleados de planta pues tienen unos regímenes pues mucho más, digamos, no quiero aquí herir susceptibilidades, pero el empleado de planta, por ejemplo, tú no lo puedes llamar después de las 5 de la tarde. Enseguida o a las 6 de la tarde ya le meten un proceso por acoso laboral, mientras que un contratista a veces lo ve uno un domingo ahí trabajando. Obviamente tienen más flexibilidad con sus horarios, el empleado de planta tiene que cumplir un horario y pues tiene otras dificultades, pero los contratistas mueven muchísimo más las entidades. Sí, en este caso, don Gustavo, los 300 contratistas que usted pretende sacar de la entidad o a quienes pretende no renovar. Creo, Ricardo, no renovarles, sí. Ya salieron, ¿no? No han salido. No es que vayan a salir, ya salieron. Se les venció el contrato. La mayoría les cumplió el contrato. No se renovaron. Es que entonces no se les... La manera más fácil en enero, como estamos, de sacar a un contratista es no renovarle el contrato. En este caso, las 500 personas, los 500 contratistas de los 800 que había, ¿sí pueden garantizar de manera absoluta y suficiente las funciones que estaban cumpliendo 800 contratistas? Sí, de hecho, miren, allá hubo un estudio de carga que yo recibí al ingresar a la entidad que decía que hacían falta 752 contratistas más. Yo, sin embargo, no hice caso omiso de ese estudio porque ya venían, digamos, los congelamientos, los recortes, y de los 752 se engancharon 400. Ese estudio de carga se hace es de acuerdo en cada dirección o cada subdirección de cada entidad, pues hay un nivel de trabajo distinto al de los otros. Entonces se hizo un estudio de cargas y yo había podido contratar el año pasado hasta 752 nuevos contratistas, pero digamos se engancharon 400 nada más. Y se pudo funcionar, hubo quejas, tengo que reconocerlo, de varias direcciones en el sentido de que había mucha carga laboral, digamos, sí hubo una sobrecarga. Yo incluso a fin de año les agradecí el esfuerzo a todos los empleados, tanto de planta como contratista, porque se lograron los objetivos con menos gente. Entonces, para este año, como también hay menos plata para ejecutar, pues uno supone que también necesita menos gente. Y lo último que hice fue un rediseño de la entidad, que ya pasó todos los filtros en Hacienda, en Función Pública, en el DAPRE, y ya está para firma del presidente, que va a hacer que nosotros podamos formalizar cerca de 160 nuevos empleos, porque eso es una de las tareas que nos ha impuesto el presidente, es formalizar
a los contratistas, pero obviamente muy complicado con una estrechez fiscal como la que tenemos, formalizarla a los 900 o 900.000 o 910.000 contratistas que hay hoy. Eso es muy difícil, o sea, cada formalización pues conlleva un costo que tiene que asumir Hacienda. Sí, director, usted acaba de decir que estas prestaciones de servicios se necesitaban en esas cantidades para poder ejecutar, dijo usted textualmente. Sin embargo, la ejecución de muchas de las entidades del Estado, como usted sabe, o del gobierno, pues no pudieron ejecutar. Entonces, si van a empezar a hacer cosas, como dijo ayer la doctora Laura Saravia, ¿no van a necesitar toda esta gente? No, sí, digamos es que la realidad de cada entidad es distinta. Digamos, a mí, yo más del 70% del presupuesto lo ejecuto muy fácil porque son transferencias. El resto, lo que es infraestructura y ya programas de hambre cero y de inseguridad alimentaria, pues sí requiere un esfuerzo de muchos funcionarios, el acompañamiento, que es ir a preguntar qué hace la gente con las transferencias, si las está usando bien, etcétera. Son contratos bastante grandes y esos se ejecutan con muchas personas. En las otras entidades, en las que, si ustedes van a analizar, yo no sé si ese reporte lo darán ya a mediados de este mes, pero todas las entidades tuvimos más o menos una ejecución aceptable, no excelente, pues para no decir mentiras, pero no fue tan paupérrima como se pensaba o como fue al comienzo. Es que el comienzo del año fue difícil, la verdad. Sí. Pero después de que ya agarramos ritmo y de que ya se fue cada ministerio compenetrando, cada funcionario nuevo, porque es que el cambio de un ministro requiere de todas maneras unos meses de aprendizaje, de hacer el empalme y bueno, lo que les dije ahorita, de contratar su equipo de personal de confianza, todo eso lleva 2-3 meses y eso frena mucho la ejecución. Por eso el presidente nos decía, quiero arrancar con mi nuevo gabinete desde enero, pues para no tener esos tiempos muertos ahí en la mitad del año. Entonces, y se suponía que el 5 de enero salía. Sí, y se suponía que el 5 de enero, de hecho, salía ese informe de ejecución presupuestal. ¿¿Para cuándo, perdón? Se suponía que el 5 de enero, es lo que me habían dicho a mí en el Ministerio de Hacienda. Sí. Todavía no, y está pendiente, pero quiero preguntarle, doctor Gustavo Bolívar, sí, pero volviendo a nuestro tema, le quiero preguntar por esto que estamos hablando hoy, por el recorte de contratistas, porque en el PIG del gobierno o en la contabilidad del Estado, los contratistas vienen por fuentes de adquisición de bienes y gasto y servicios dentro de gastos de funcionamiento. ¿Cuánto va a pesar este recorte de los congresistas, de los contratistas, por ejemplo, dentro de ese 70% de gastos de funcionamiento que piensa mochar el gobierno también en un gran decreto que está a la espera con el aplazamiento de los 12 billones de pesos? En el caso puntual suyo, ¿cuánto pesa este recorte de contratistas dentro de ese gran recorte que usted tiene que hacer en gastos de funcionamiento en el DPS? Es que la gente piensa que el peso de los empleados es bastante, digamos, con relación al presupuesto, pero yo le pongo un ejemplo de un presupuesto de 10 billones larguitos que tuve el año pasado. El presupuesto total de la nómina eran 268.000 millones, o sea, menos de un cuarto de billón. O sea, no es tanto como la gente piensa, pero cuando uno ya empieza a pellizcar entidad por entidad, digamos 200, 300, 400 contratistas, al final eso se vuelve un dinero importante en una fugia como la que tenemos ahora. Pero digamos que si hubiera una bonanza, si el país tuviera unas finanzas un poco más bollantes, la generación de empleo dentro del Estado también es un factor de crecimiento dentro de la economía. O sea, es simplemente que nos vamos a contraer un poco mientras se sanean esas finanzas, pero no quiere decir que los empleados sobren, ni mucho menos, ni en el sector público, ni en el sector privado. Salvo las corbatas que dicen Néstor, que sí existen y que de verdad son odiosas y que sí van en detrimento del patrimonio. Ahora, con un agravante, Gustavo, mientras lo digo, estoy pensando, estamos entrando en época electoral. Usted sabe lo que significa sacar gente, recortar puestos de trabajo en época electoral, ¿no? Duro. Eso, pues mira, Néstor, eso muestra la responsabilidad del gobierno. El gobierno ha tenido varias actitudes que son antielectorales, por ejemplo el alza de la gasolina, que era muy necesaria, el alza de los peajes muy necesario, porque es que eso va en contra de las finanzas del Estado.
esos subsidios a la gasolina, por ejemplo, nos tuvieron un costo electoral que yo lo pagué como candidato a la alcaldía porque se dieron precisamente en esos 6 meses, donde la gente pues obviamente protestó y con toda razón, porque no fue un alza que haya podido ser gradual si se hubiera hecho con los años, sino que como se detuvo el precio por 3-4 años, pues tocó soltarlo de una manera un poco, digámoslo, despiadada. Y esto mismo puede costarnos también con la despedida de tantos funcionarios o contratistas, porque pues obviamente en época electoral pues la gente lo que piensa es, si yo estoy trabajando para tal gobierno, pues seguramente me alineo con ese gobierno, pero va a haber mucha gente inconforme, pero muestra la responsabilidad del gobierno en materia fiscal, y es hacer los ajustes necesarios para que no se caiga toda la economía, porque pueden decir lo que quieran de Petro, pero el manejo de la macroeconomía ha sido muy serio, y lo muestran tanto el congelamiento, bueno, el recorte ya de 28 billones el año pasado, el aplazamiento este año de otros 12, porque eso es lo que nos vamos a encontrar ya mañana o estos días con el decreto de aplazamiento, donde el presidente va a decir en dónde hace esos aplazamientos que no son recortes todavía, y se diferencia el aplazamiento. ¿Qué quiere decir decreto de aplazamiento? Exacto, le hago la diferencia. Nosotros tenemos un déficit de 12 billones en el presupuesto, ¿no? Se presentó por 523, pero está financiado por 511, sí. Entonces se van a aplazar 12, no a recortar, porque todavía no sabemos si aparezca un hecho sobreviniente en meses venideros que sea sano, que sea saludable para la economía y no tengamos que recortarlos. Si durante el trayecto del año no aparece ese hecho sobreviniente o ese nuevo dinero que pueda suplir esos 12 billones, hay que recortarlos, pero por ahora quedan aplazados. ¿Y aplazamiento de qué tipo? ¿Me quiere dar un ejemplo? Sí, pues ese fue el ejercicio que se hizo con el presidente a fin de año en Cartagena, que él nos llamó a cada uno de los ministros a decir, bueno, ¿dónde podemos aplazar aquí un recurso que no sea prioritario del programa? Y entonces es cuando el presidente empieza a hacer esa microgerencia, que les tengo que confesar, no lo había visto en esa actitud tan minuciosa de coger presupuesto por presupuesto, y revisar cifra por cifra para decir, aplacemos esto no, esto sí, o aumentémosle aquí a esto. Entonces ya se llegó a una cifra de 12 billones que él la va a publicar estos días, yo creería que máximo una semana, donde ya el país va a conocer a qué sectores le aplazan esos 12 billones de pesos. O sea, el recorte todavía no es recorte, ¿no? El recorte vía OPS es apenas la cuota inicial del grueso de los aplazamientos. Sí, porque de ese aplazamiento hay una cifra que es de funcionamiento y otra que es de inversión, pero el presidente obviamente lo que está buscando es que la mayor cantidad del aplazamiento, por decir 8 de los 12 billones, no estoy dando cifras concretas porque no conozco todavía el decreto, pero podría ser así, que sean de funcionamiento y muy poco de inversión. Eso es lo que siempre buscamos para no afectar la inversión social. Sí, sí. Y a eso es a lo que se refiere, me imagino, el presidente Petro cuando dice, y lo ha dicho varias veces, que los recortes o aplazamientos no serán para los más vulnerables. Correcto. A eso se refiere. Pero como le digo, si de repente en los meses venideros mejora la situación, pues ya se descongela Usted me dice en los meses venideros mejora la situación, quiere decir si se nos aparece un milagro. Exacto, si nos aparece la Virgen, si se presenta un nuevo proyecto de financiación en el Congreso. El milagro, le iba a decir, eso se llama reforma tributaria. Si sube el petróleo, se vuelve a poner a $100. Es que hay muchos factores que no se pueden. Esas son las cuentas que yo hago todos los años. De pronto el año entrante me gano la lotería. Pues sí, pues a nosotros nos ha tocado en esta situación así. Porque lo concreto es que hay 511 y se gastan 523. Entonces hay que aplazar 12 mientras se pueden conseguir. Porque mire que, por ejemplo, en deuda se está liberando mucho cupo. Nosotros ya recibimos una deuda cercana al 56% del PIB y está en 47%, porque así como nos hemos quejado de que nos dejaron una deuda de corto plazo para pagar, pues como se está pagando,
ahí se va a liberar cupo y de repente pudiéramos volver a echar manos de préstamos. Sí. Porque Gustavo, mire, usted dirige... Este año, por ejemplo, se van a pagar 112 billones de préstamos, entonces ahí se va a liberar ese cupo. Entonces de repente se puede hacer un endeudamiento como después de mitad de año y se pudiera solucionar el tema del aplazamiento. Usted dirige el Departamento de Prosperidad Social, que básicamente es la caja menor del gobierno en asuntos de subsidios. ¿Han pensado en algún momento, y allí está lo grueso del gasto público en Colombia, el asistencialismo, los subsidios, ¿han pensado en algún momento en recorte de subsidios? Sí, claro, no, de hecho ya hay, Néstor. Renta Ciudadana, que tenía dos componentes, que uno se llamaba Colombia sin hambre y otro rentas del cuidado, que son las madres cabeza de hogar con hijos menores, se va a reducir a solo las madres cabeza de hogar con hijos menores. Y empiezo yo, les cuento aquí, pues, digamos, puede ser noticia, ya hicimos reuniones con el Fondo Nacional, con el BAN Agrario, con el presidente del Banco Agrario y con el Fondo Nacional de Garantías, para empezar una gran, masiva creación de cooperativas por todo el país con los beneficiarios que dejan de recibir el subsidio para apoyarles sus emprendimientos con préstamos y tasa subsidiada por Prosperidad Social. Entonces, la nueva etapa de las transferencias del asistencialismo, pasamos a la autogeneración de ingresos a través de la economía solidaria, para que la gente con sus propias manos cree su propio ingreso. Porque es que no podíamos... ¿Usted cree que la gente va a quedar contenta? Porque la gente se acostumbra, Gustavo, como usted lo sabe, porque usted tiene contacto con esos beneficiarios, la gente se acostumbra a recibir el cheque. ¿Usted cree que la gente queda contenta diciendo, ya no voy a recibir el cheque, pero te vamos a hacer un préstamo con muy buenas tasas de interés? Eso al comienzo va a ser mal recibido. Yo sé que la gente que está acostumbrada, es que este asistencialismo lleva 30 años, desde 1994. Y entonces, primero fue Familia en Acción, ustedes recuerdan, entonces cada año recibían una plata, pero como eso está sisbenizado, y nosotros focalizamos esas ayudas en el Sisben A este año, que es la gente en pobreza extrema, pues nos encontramos por el camino con que la gente le daba miedo salir de la pobreza para no perder el subsidio. Entonces se vuelve un subsidio perverso, porque perpetúa a la persona en la pobreza. Mire, tanto que nosotros tenemos una línea en Prosperidad Social que se llama Mejoramiento de Vivienda, y yo personalmente le he ofrecido a casas muy pobres que están en el piso, la tierra, que tienen techos de plástico, le digo, vamos a hacerle un mejoramiento de vivienda. Me dicen, no, porque perdemos el subsidio. Entonces miren lo perverso, la gente prefiere vivir 30 años en el mugre, en el barro, para no perder el subsidio. Entonces nosotros necesitamos sacudir eso. Sé que al comienzo vamos a tener muchos detractores, entre ellos pues propiamente los beneficiarios, pero en poco tiempo nos van a agradecer, porque les vamos a ayudar a perderle el miedo a salir de la pobreza. Ya que perdieron el subsidio, se tienen que lanzar a trabajar, y nosotros les prestamos las herramientas, que son el crédito y un periodo de gracia para que puedan despegar sus emprendimientos y subsidiarle la tasa de interés. ¿Cuántas personas dejarían de recibir subsidios en total, Gustavo? Más o menos. Más de 3 millones de personas. ¿3 millones de personas? Sí. Sí, porque mire, nosotros vamos a centrarnos en solo barbaridad. 3. Sí, eso va a ser, es difícil, y pues, a mí me gusta decirle mentira a la gente, pero hay 3 subsidios que se quedan, que son los que el presidente dice son las personas vulnerables que no pueden trabajar, que son los viejos, que incluso se les amplía la base, vamos a pagarle a más y más plata, porque les pagaban 80, y ahora a partir de este año, con la entrada en vigencia de la reforma pensional, se les va a pagar 230,000. Le estábamos pagando a 1.700.000 viejos, ahora va a ser 3.100.000. Y las madres cabeza de hogar ya no van a recibir como en Familia en Acción, que recibían 160,000 pesos, sino 500,000. O sea, se les mejora, porque es que si queremos sacar gente de la pobreza, tiene que ser decididamente, no con 80,000 pesos nunca va a salir de la pobreza. Claro. Entonces se les dan 500,000 a las mamás. Ese es el aumento. ¿Y el recorte dónde es y de cuánto sería ese recorte? Digamos, ¿cuánto se ahorraría el DPS al dejar de entregar esos subsidios?
Ya te cuento, Ricardo. Entonces, estaba diciendo que se quedan 3 líneas que no son inamovibles, que son los viejos, los niños y las personas con discapacidad. Estoy peleando hace mucho rato y para que no se termine la renta joven, que es el auxilio que se le entrega a los estudiantes. De hecho, ya conseguí la financiación de por lo menos 6 o 7 meses de ese auxilio y seguramente voy a conseguir el del año. Y los demás sí se terminan o se transforman, es lo que queremos decir nosotros. Pero no es porque disminuya la cantidad de dinero que se les va a entregar, incluso aumenta con el ingreso de la reforma pensional. Para que tengan una idea, de esos 2.2 billones que nos costaba el subsidio a los adultos mayores, pasamos a 7.9 en el año. O sea, para 2026, que es un año pleno ya de entrada en vigencia de la ley, porque empieza en julio, entonces este año solo podemos contabilizar 6 meses. Pero para 2026, ese solo subsidio de los viejos y viejas le cuesta al Estado cerca de 8 billones de pesos. Una gran cantidad, pero hay gente que sí lo necesita. Son viejos que muchos están muriendo de hambre, personas que ya no tienen capacidad física para trabajar. Pero los que están en el centro, personas que están en edad de trabajar, pues les vamos a ofrecer que trabajen y que les vamos a prestar las herramientas. Claro, pero haciendo cuentas, Gustavo, ¿cuántos recursos van a disponerse para esas cooperativas o para que esas personas que están en edad de trabajar dejen de recibir subsidios, pero eventualmente tengan y saquen adelante un emprendimiento? ¿Y cuánto es el ahorro al recortar esos subsidios? Este año vamos a invertir en esos emprendimientos 514 mil millones, que no son nuestros, son del banco. Nosotros lo que hicimos fue, con el Fondo Nacional de Garantías, ponerle 50 mil millones de pesos, que ya se contrataron en diciembre, para que ellos le presten la garantía del 90% de sus préstamos y a los bancos no les dé miedo prestarle a las cooperativas de gente pobre, porque ustedes saben que en este país no le prestan a los pobres, le prestan a los que tenemos plata. Pero para que le pierdan el miedo a prestarle, el Fondo Nacional de Garantías va a responderle con el 90% del crédito a los bancos que le presten. Entonces ya, por ejemplo, el Banco Agrario ya va a entrar y ya tenemos muy cerca el acuerdo con ellos para que empiecen a colocar cerca de 514 mil millones de pesos este año. Si se empiezan a sumar más bancos, esa cifra puede aumentar, pero entonces ya no la pone el Estado. Nosotros estamos poniendo los 50 mil millones de las garantías, pero le estamos ahorrando al Estado más de 2 billones que cuesta esa transferencia. Entonces pero sí hay una ganancia para el Estado. Hay una ganancia para el Estado, pero me da la impresión de que van terminando como en tablas, porque habla usted de que se aumenta el número de viejos que van a recibir esos subsidios de Colombia Mayor, que pasan de 2.300.000 a 3.100.000 viejos. Dice usted que también las madres cabezas de hogar, las madres de cabeza de familia pasan de 300.000 a 500.000, son más que van a recibir estos subsidios. Las personas con discapacidad, supongo que van a quedar más o menos en lo mismo que reciben subsidios. Y entonces, ¿en dónde están esos recortes a 3 millones de personas? ¿En qué se traducen? Y si nos puede enumerar exactamente cada uno de los programas que sería. Es decir, Colombia sin hambre, ¿cuántos? Renta joven, ¿cuántos? ¿Qué es lo que va a pasar concretamente, doctor Gustavo Bolívar? Mire, en renta joven tenemos 486 mil jóvenes. Y la idea es mantener el número, no aumentarlo este año, porque, digamos, habríamos abierto unas inscripciones que ya no se van a poder cumplir. Entonces, lo que hay, pagarlo este año. Los de los viejos, ese dinero no va a salir del erario. Lo que pasa es que con la reforma pensional, como se grabaron con unos porcentajes las altas pensiones, por ejemplo, las pensiones de más de 10 millones tienen que pagar el 1% o el 2%, ya hoy no tengo claro, no me acuerdo bien esa cifra. Pero digamos, y las cotizaciones a Colpensiones eran de un salario y pasaron a 2.3 salarios, entonces ese aumento de la base de cotizantes a Colpensiones le va a dar una caja a Colpensiones que ya no tiene que sacar al Estado, o sea, el Estado tiene que responder anualmente por 51 billones que valen las pensiones, pero como ya empiezan a cotizar más personas en Colpensiones, esa carga va a bajar, no sé cuánto, eso está ya lo tienen que tener estudiado, se lo pueden preguntar de pronto al director de Colpensiones. Pero ese dinero que deja de pagar ya el Estado por pensiones entra a suplir otros rubros, y entre esos puede ser el de los... Lo voy a tener mañana al director de Colpensiones, al doctor Duzán, así que ese es un buen dato. Esa es una buena pregunta, decirle cuánto más
va a ingresar al Estado por cuenta de esos 2.3 salarios mínimos que va a cotizar cada persona, que antes era uno, antes de la reforma pensional. Acuérdense que era un salario mínimo obligatorio. Pero ahora es obligatorio. Eso no entra al presupuesto, eso es para pensiones. Exacto, pero entra el pilar, pero como hay un pilar solidario dentro de la ley de pensiones, y ese pilar solidario es el que le va a pagar a los viejos, ya no somos nosotros. Nosotros vamos a recibir el dinero y a trasladárselo a los viejos porque tenemos la experticia, digamos, la focalización para hacerlo, pero nos pasan el dinero del pilar solidario, que es lo que va a recoger la reforma pensional. Ok. Gustavo, quiero hacerle una pregunta final que de pronto, puedo suponer yo, de pronto no le va a gustar mucho, porque comenzamos hablando de recorte en las OPS y terminamos hablando de recorte en subsidios. En el tema de vinculaciones laborales de la recorte a las OPS, y es una sugerencia de algunos oyentes que me parece una buena pregunta, por eso se la hago, ¿van a recortar la plata que pagan hoy a las bodegas del petrismo? Pero no, mira que esas bodegas son chiquitas. Yo tengo 3 personas, eso es marginal, pero no las tengo como mucha gente piensa para atacar a los opositores ni a los medios, sino para que cuenten las cosas que hacemos. Por ejemplo, hoy vamos a pagar Colombia Mayor, o sea, ellos nos dan una publicidad en las redes sociales que nosotros no tenemos en los medios, porque muchas veces para los medios no es noticia eso, pero para nosotros sí. Entonces ellos cumplen una función de hoy, como está la torta de la publicidad. ¿Y usted me dice que las bodegas suyas son chiquitas? 3 personas tengo, Néstor. Y si usted mira, en cada entidad, y no en todas, hay 1 o 2 personas que son medios alternativos. Tampoco es que sean... Pues yo le sigo el juego a usted con el tema de la bodega, pero bodega como tal, un hangar pues con 50 personas tuiteando, nunca ha existido. Por ahí en las campañas sí las montan, pero en el gobierno no, eso no ha existido. Sí. Mire, Gustavo, usted me parece un tipo sincero y le abono la sinceridad. Le reitero mi afecto. Usted y yo pensamos diferente, pero le reitero mi afecto y mis deseos para que este sea un gran año para usted, para todo el mundo. Gracias, Gustavo. Bueno, Néstor, igual para ustedes, un feliz año y ahí seguimos hablando. Muy amables. Gustavo Bolívar hablando de la plata del presupuesto para este 2025.